agradezco la invitación para la charla. Y pues esto es un espacio creado por nosotros y que pues es el momento en el cual cada uno puede aportar un poco desde su experiencia, sus gustos y pues desde su labor. Entonces, definitivamente pues es algo actual, eh, entre comillas, ciertamente dicho, porque digamos los estudios y la generación de información a partir de estos medicamentos vienen más o menos desde el 2013. Sin embargo, pues casi que de manera sorpresiva se encontraron unos efectos protectores de estos medicamentos que inicialmente no, no se tenía sospechado ello y que pues ha dado pie a aumentar pues el volumen de literatura y a irlos incluyendo en guías clínicas paulatinamente. Entonces, pues la idea de esta charla es comentarles un poco cómo se generó, a partir de que se generó la elaboración de estos medicamentos, cómo son los mecanismos de acción de estos en general, y cuáles son los mecanismos planteados de protección cardíaca, y finalmente una revisión que será breve pero concisa de la evidencia disponible. Entonces, para dar inicio, entonces, eh, es bien sabido por todos que la principal causa de muerte en los pacientes diabéticos es la enfermedad cardiovascular. Esto es un punto importantísimo, eh, no solamente porque a pesar de los esfuerzos por llevar metas de glicemia más estrictas, realmente los impactos en la enfermedad cardiovascular realmente no han sido tan importantes. Eh, y adicionalmente, un 20 a un 40% de los pacientes diabéticos terminan desarrollando falla cardíaca. Esto es muy importante, dado que eh, ellos tienen una tasa de hospitalización más frecuente que los pacientes con falla cardíaca no diabéticos y, sin lugar a dudas, una menor calidad de vida. Diversas guías pues, han venido recomendando el uso de los inhibidores en diabetes mellitus, digamos, han sido un poco restringidos con esto, especialmente en los pacientes con un riesgo elevado de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Entonces, con eso vamos empezando. El origen de estos inhibidores, pues, no es tan viejo realmente. Se vienen estudiando desde más o menos desde el 2010, 2011, y esto se dio a partir de un compuesto de la corteza del árbol de manzanas, que se llama la floricina, que es un inhibidor tanto del SGLT1 y 2 y que pues genera pues un efecto natriurético con glucosuria, pero que desafortunadamente no es apto para la aplicación clínica, dado que si bien tiene una vida media, tiene unos efectos gastrointestinales un poco indeseables. Entonces, eso ha limitado definitivamente el uso de la floricina. Sin embargo, fue el punto de partida para la generación de medicamentos. El compuesto específico se llama diaril metano C-glucosilado, que pues, al estar glucosilado de esta manera, pues lo hace resistente a las beta-glucosidases, aumentando su vida media. Eh, el punto de partida ya clínico para la aplicación fue a partir de dos modelos. Uno fue de ratas que estaban en una condición de insulinoresistencia por una pancreatectomía parcial, y el modelo de la glucosidad renal familiar, entonces que era un modelo bastante benigno y que demostró cómo los niveles de glucosa se reducían, ya fuese por administración de derivados de la floricina o por mutación del SGLT2. Desde el año 2013, bien, fueron aprobados por la FDA, siendo el primero la empaglifosina. Sin embargo, más o menos desde el 2008 se viene planteando la necesidad de cambiar un poco el paradigma en la generación de medicamentos antidiabéticos. Siempre, digamos, a partir del UKPDS o del Diabetes Program Prevent, se planteó que el objetivo principal era disminuir los niveles de glicemia. Sin embargo, desde el 2008 la postura de la FDA es cambiar un poco el paradigma, ¿no? Y pasarnos al hecho de que estos medicamentos, además de tener un impacto sobre la hemoglobina glicosilada, tengan un impacto significativo sobre los desenlaces cardiovasculares. Los inhibidores actuales
dentro de los aprobados por la FDA está la empaglifosina, la canaglifosina, la dapaglifosina y más recientemente la ortuglifosina. En países sobre todo de Asia se usa la hiparaglifosina y la luceoglifosina y pues estamos esperando pues resultados de estudios con sotaglifosina, que es un inhibidor dual de SGLT1 y SGLT2. Eh, el mecanismo de acción, entonces quiero que nos paremos en el túbulo renal. Entonces a la izquierda vamos a ver unas condiciones normales bajo las cuales a nivel del túbulo renal proximal vamos a encontrar el cotransportador sodio glucosa tipo 2, el cual se va a encargar de la reabsorción del 97% aproximadamente de la glucosa filtrada. Esto se logra mediante un gradiente electronegativo logrado por la sodio de potasio ATPasa vasolateral y la salida de glucosa mediante el GLUT2. Esto genera pues solamente un 3% aproximado que va a ser absorbido por la, el, el cotransportador tipo 1, que pues la única diferencia es que a este nivel también tenemos GLUT1. Ahora, en pacientes que son diabéticos, vamos a tener dos cambios. Uno es que van a aumentar la expresión de cotransportadores. Eso es algo que ciertamente parece paradójico, pero pues es un mecanismo un poco reflejo y de adaptación. Entonces, esto permite que el umbral glucosúrico de estos pacientes diabéticos pase de 180 miligramos por mililitro hasta 220 miligramos por mililitro. Sin embargo, esto finalmente se va a saturar y ciertamente va a funcionar como una válvula funcional en la cual pues se reabsorbe hasta cierto punto la glucosa, pero pues a partir de cierto punto ya no se logra reabsorber más. Cuando se hace un bloqueo del SGLT2, eh, eh, la respuesta fisiológica es aumentar la capacidad del SGLT1 para reabsorber glucosa, de tal modo que si en condiciones normales solo reabsorbe el 3%, en condiciones de bloqueo del SGLT2 puede absorber hasta un 40 o un 50%. De ahí que se hayan planteado pues, eh, medicamentos que tengan función doble, ¿listo? Para tener un efecto glucosúrico mayor. Ahora, no solamente encontramos estos cotransportadores a nivel renal, también los podemos encontrar a nivel intestinal. Aquí a nivel intestinal tienen un mecanismo de acción un poco interesante desde el punto de vista terapéutico, y es el hecho de que a nivel del intestino delgado proximal vamos a tener una absorción de glucosa mediada por SGLT1 y que va a ser inhibida por la leptina. Ahora, si nosotros bloqueamos esto con un SGLT1, con un inhibidor del SGLT1, desde luego pues va a haber una liberación de glucosa distal, pero esta glucosa distal pues podemos tener dos escenarios. Un escenario es en el cual esta glucosa al entrar a la célula va a tener un efecto de liberación aguda y transitoria del GLP-1. Sin embargo, si logramos bloquear adecuadamente estos cotransportadores, la liberación distal de glucosa va a llevar a la formación de ácidos grasos de cadena corta por parte del microbioma, que mediante el receptor tipo 2 y tipo 3 de ácidos grasos libres va a generar una liberación más sostenida del GLP-1. De ahí que definitivamente, como podemos ver, tanto a nivel renal como a nivel intestinal, vamos, ya tenemos un punto de partida con los niveles del SGLT2, pero pues creo que es solamente el paso inicial y hay unos mecanismos fisiopatológicos que, digamos, al ser dianas terapéuticas nos pueden mejorar un poco todo este tema y pues definitivamente para allá va la generación de estos medicamentos. Eh, dentro de los títulos de la charla, pues quise plantear aquello de que es más que un diurético atípico, dado que yo creería que muchos tenemos esta idea, que el mecanismo mediante el cual tiene efecto protector y efecto eh, hipoglucemiante es simplemente porque es un diurético. Sin embargo, vamos a ver que hay múltiples mecanismos protectores implicados, no solamente la diuresis y la natriuresis, sino que vamos a tener una reducción de factores de riesgo tradicionales, un efecto miocárdico directo, hay mejoría en la eritropoyesis, que como sabemos
mejora la calidad de vida de estos pacientes. Vamos a tener una reducción de la grasa epicárdica. Está muy importante en el grado de fibrosis y proarrítmica y de proarritmias. La inhibición de los intercambiadores de sodio e hidrogeniones, que ya no veremos, y los efectos protectores renales. Eh, Aquí yo quiero resaltar es que eh, esto no hay que verlo de manera aislada. Realmente los efectos benéficos que tiene sobre riñón, sobre hígado, sobre páncreas, sobre la vasculatura y sobre el tejido adiposo son interrelacionados y definitivamente la mejoría de uno va a implicar en el otro. Entonces, dicho de otra forma, por ejemplo, la disminución del volumen plasmático mediante la diuresis definitivamente nos va a generar una disminución en la precarga, ¿cierto? Pero adicionalmente, eh, el hecho de tener una menor presión de filtración glomerular en estos pacientes se va a ver reflejado en una menor progresión de la enfermedad renal y esto pues en una menor progresión de la enfermedad cardíaca. Adicionalmente, vamos a ver cómo el cambio y la interrelación en las vías metabólicas por efectos directos sobre el tejido lipídico, sobre el hígado y sobre el páncreas, nos va a generar un fenotipo eh, menos proinflamatorio, con unas vías metabólicas que son mucho más eficientes y que van a llevar a una menor demanda de oxígeno cardíaco, a unas vías que en principio pareciesen ser un poco deleterias, como la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, pero que a pesar de que uno puede medir los niveles de renina, angiotensina y aldosterona en estos pacientes, uno los puede encontrar elevados. Sin embargo, lo que va a depender es del tipo de receptor que va a haberse implicado. Entonces, la activación del eje renina-angiotensina en estos pacientes por una modificación, por una vía alterna a la que normalmente conocemos, pues va a tener efectos completamente opuestos. Entonces no vamos a tener vasoconstricción, no vamos a tener remodelamiento cardíaco, hipertrofia, sino todo lo contrario. Vamos a tener vasodilatación, menos hipertrofia, menos fibrosis. Entonces son cosas para ir detallando. En cuanto a los factores de riesgo tradicionales, vemos que realmente el impacto sobre la hemoglobina glicosilada es modesto, solamente una reducción del 0,5 al 1%. De hecho, en el estudio de empaglifosina, el efecto finalmente tuvo un poco de rebote, o sea, al principio se logró una disminución de la hemoglobina glicosilada que en el tiempo adquirió una forma de meseta con un ascenso posterior. Eh, en cuanto a la presión arterial sistólica y distólica, definitivamente hay una reducción. Esto relacionado con la natriuresis y la disminución del volumen intravascular. Eh, el peso corporal también disminuyó entre un 2 y un 3 kilos. Esto asociado a la glucosuria con una pérdida de 240 a 320 kilocalorías al día, un ascenso muy leve del HDL y de los triglicéridos y un aumento leve de la LDL. Eso pues todo relacionado con una estimulación de la lipoproteína lipasa, pues, que lleva a un aumento de la lipólisis, a la formación de cuerpos cetónicos, a la oxidación de cuerpos cetónicos, una menor secreción de insulina, mayor de glucagón, pero de manera positiva, pues estos cuerpos cetónicos son captados con mayor efectividad, generando energía con menor consumo de ATP y una mayor depuración de lipoproteínas ricas en triglicéridos como las VLDL. Ahora, en cuanto a la diuresis y la natriuresis, realmente no es un efecto muy marcado, no es un diurético de alta potencia, eh, digamos, solamente aportaría alrededor de un 200 a 300 mililitros al día, adicionales a la diuresis habitual, y de hecho con el tiempo ese efecto natriurético retorna a lo basal. Es un efecto que definitivamente es reversible y que retorna a lo que tenía antes de iniciarse el medicamento. Esto, desde luego, conlleva una reducción del volumen plasmático. Sin embargo, este efecto es muy marcado sobre el líquido intersticial. Esto dicho de otra forma, es que en estos pacientes con edema, al tener un efecto más marcado sobre el líquido intersticial, vamos a tener varios eh, efectos benéficos. Uno es que al tener más efectos sobre el líquido intersticial que sobre el intravascular, vamos a tener una menor activación
de los mecanismos neurohormonales y de las vías simpáticas. Adicionalmente, no vamos a tener un compromiso de la perfusión sistémica y por estimulación del GLUT9 vamos a tener una mejora en la glucosuria, en la uricosuria, perdón, de 10 al 15%, con una disminución del riesgo cardiovascular asociado, una disminución de la presión de llenado ventricular, del estrés miocárdico y de las arritmias ventriculares propias que presentan estos pacientes. Esto es para mostrar un poco el efecto. Entonces, en la gráfica A vemos un paciente que tiene un edema de predominio pues, intersticial característico de una falla cardíaca. En la B y en la C tenemos el efecto comparativo de usar el inhibidor del SGLT2 sobre un diurético como la furosemida. Entonces, en la cual ambos pueden reducir un poco el volumen intersticial, sin embargo, el volumen intersticial mejora más con el inhibidor del SGLT2 sin comprometer el volumen intravascular con menor hipoperfusión periférica, cosa contraria que podemos ver en los pacientes que se les administra diuréticos como la furosemida, en que la mejoría del volumen intersticial no es tan marcado y por el contrario tenemos una reducción del volumen plasmático. Dentro de los efectos miocárdicos directos hay que partir de la del ventrículo izquierdo, una mayor liberación de citoquinas e inflamación que lleva a un remodelamiento miocárdico, una normalidad en el metabolismo con una mayor demanda de oxígeno y una apoptosis de los cardiomocitos más frecuentes. Definitivamente cada una de estas vías eh, de daño miocárdico pueden eh, ser reversibles con el uso de inhibidores de SGLT2. Esto cómo se explica y es debido en parte a, a que se genera un ambiente favorable para la fibra miocárdica, dado que se reduce la presión cardíaca hidrostática. Esto pues, se traduce en un menor remodelamiento e hipertrofia ventricular. De hecho, en este estudio del Impactar Cardiolin 6, eh, lo que se hizo fue dar empaglifosina a pacientes eh, que eran normotensos con diabetes y que tenían enfermedad coronaria estable, pero sin falla cardíaca. Entonces, se hizo un seguimiento ecocardiográfico y se vio que estos pacientes que recibían empaglifosina tenían un menor índice de masa ventricular izquierdo, bastante notorio, y una elevación leve de la fracción de eyección ventricular, que pues no era el objetivo, pero sí definitivamente un menor remodelamiento cardíaco con unos menores índices de masa ventricular. Adicionalmente, al mejorar tanto la pre como la postcarga, reduce el trabajo miocárdico, lo hace más eficiente y mejora el consumo de oxígeno. Todo esto va a traducirse en una menor fibrosis cardíaca y adicionalmente se ha visto que estos pacientes al tener una hiperactividad simpática, pues van a tener varios factores para perpetuar el daño miocárdico. Sin embargo, hay una reducción de la actividad simpática en estos pacientes. Ahora, hay unos mecanismos moleculares que se han estudiado en modelos más eh, animales que explican esta menor fibrosis cardíaca y tienen que ver es con el bloqueo de la síntesis de colágeno, el bloqueo de las metaloproteínas y el bloqueo de los factores de crecimiento transformante beta y de fibroblastos. Entonces, esto es un poco más o menos lo que hemos venido deseando. Al tener una reducción del peso, una mayor natriuresis, una diuresis osmótica, una reducción en la rigidez de las paredes arteriales y una menor actividad del sistema nervioso central, vamos a tener no solamente una mejoría, desde luego en la presión arterial, sino también una menor progresión de la lesión miocárdica y de la falla cardíaca. Los pacientes con falla cardíaca, adicionalmente, tienen una regulación a la alta en el túbulo proximal de los intercambiadores de sodio e hidrógeno, principalmente los intercambiadores tipo 3 y los tipo 1. Estos intercambiadores, al estar regulados a la alta, lo que van a generar es un ingreso de sodio a la célula. Este sodio a la célula, por medio de un antiportador de sodio-calcio, van a llevar a un resultado neto de aumento de sodio y de calcio. Y ese aumento de sodio y calcio intracelulares van a generar un estado tanto prooxidante como protrombótico. De hecho, este es uno de los mecanismos por los cuales
progresa eh, enfermedad renal y adicionalmente pues tiene compromiso secundario de funcionamiento cardíaco. Los intercambiadores tipo 3 y tipo 4 también pues, se regulan a la alta eh, a nivel del túbulo contorneado proximal con una reabsorción de sodio que puede ser resistente usualmente a los diuréticos que usamos habitualmente. Eso es lógico, dado que la diana terapéutica de estos diuréticos típicos que usamos no es la misma. Esto responde a por qué muchos pacientes no tienen respuesta al manejo diurético. Los efectos renales son bastante importantes, dado que son de hecho de los que más evidencia en estudios clínicos hemos encontrado. Y se relaciona es que estos pacientes normalmente tienen unas arteriolas aferentes dilatadas, con unas asas capilares muy dilatadas, con aumento de la proteinuria. Sin embargo, eh, con los niveles del SGLT2, SGLT2 lo que se ve es una constricción de la arteriola aferente mediada por el ANP y adicionalmente, dado que aumenta el sodio en el líquido tubular que es sensado en la mácula densa, a una disminución pues, en la secreción de renina. Todo esto se traduce en una constricción de la arteriola aferente y una vasodilatación de la arteriola, perdón, de la arteriola deferente con disminución de la presión de filtrado glomerular, con una menor lesión de la membrana basal glomerular, una menor proteinuria, y esto desde luego se traduce en un mejor funcionamiento. La hematopoiesis, entonces, se ha visto que mejora. Esto tiene una explicación muy sencilla y es que los pacientes con diabetes mellitus, al tener una carga alta de glucosa en nivel de las células tubulares epiteliales proximales, tienen que gastar prácticamente todo el ATP para hacer la fosforilación oxidativa de la glucosa absorbida. Esto lo que hace es que no permite que los fibroblastos intersticiales tengan un sustrato energético para la formación de la eritropoyetina. Sin embargo, con el uso de los SGLT2, pues se disminuye un poco esta carga de glucosa sobre las células epiteliales tubulares con un más eficiente gasto de oxígeno y de ATP. Esto pues lo que hace es que los fibroblastos intersticiales ya puedan tener un sustrato energético para la producción de eritropoyetina. Hay otros mecanismos implicados, como la reducción de la grasa epicárdica, que se localiza pues, entre el miocardio y la capa visceral del pericardio, y que se ha asociado a la progresión de la fibrosis miocárdica y de las arritmias. Entonces, se ha visto una disminución de la grasa epicárdica con menor progresión de la fibrosis cardíaca. Adicionalmente, la activación no clásica del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acá me quiero detener un poco porque uno tendería a pensar que con la activación del eje renina vamos a tener efectos perjudiciales, sin embargo, lo hace mediante el receptor tipo 2 de la angiotensina 2 y el receptor tipo más. Estos receptores son diferentes al receptor tipo 1 usual, que vinculado pues a la progresión de la enfermedad cardíaca. Entonces, en este momento, pues con eso tenemos unos mecanismos cardioprotectores que se caracterizan por vasodilatación, aumento en la excreción de sodio, efectos antiinflamatorios, antihipertróficos y antiarrítmicos. La generación de vías metabólicas alternativas más eficientes se correlaciona con que estos pacientes tienden a usar eh, es un metabolismo más dependiente de ácidos grasos y generación de cuerpos cetónicos, especialmente el beta-hidroxibutirato, que por mecanismos que aún no están completamente claros, son más eficientemente captados en tejidos periféricos con un menor uso de ATP y por lo tanto hay una generación de energía mucho más eficiente. Hay una reducción del fenotipo inflamatorio, de hecho las mediciones de interleuquina 1, de interleuquina 6, de interleuquina 10 es menor, así como el factor de necrosis tumoral, y se ha visto una menor infiltración miocárdica por macrófagos. Entonces, hasta aquí podemos ver que realmente hay un montón de efectos que no solamente dependen de la glucosuris de la natriuresis, si bien es importante, no es el único mecanismo y como podemos ver tienen implicación en varios aspectos sistémicos que de manera interrelacionada pueden tener efecto cardioprotector. Eh, Ahora,
Eso se ve muy bonito en la teoría. Ahora lo que hay que ver es la evidencia actual. Entonces, la evidencia actual en general proviene de ensayos clínicos aleatorizados, controlados versus placebo. A eso se resume el tipo de estudios que se han realizado. Esto se debe, como ya había mencionado, a la recomendación de la FDA de que los medicamentos antibióticos tengan un mayor impacto cardiovascular que sobre el descenso de la hemoglobina glicosilada y sobre todo la seguridad clínica comprobada. Vamos a partir con el estudio de empaglifosina, que fue el primero publicado. Entonces, este estudio publicado en el 2015, eh, lo que se hizo fue comparar empaglifosina contra placebo a una dosis de 10 miligramos para determinar eh, los desenlaces cardiovasculares, la mortalidad y la seguridad. Se incluyeron 7.020 pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Todos los pacientes tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica previa y el seguimiento fue a 3.1 años. El desenlace primario fue compuesto por infarto de miocardio, ACV y muerte de origen cardiovascular, y algunos desenlaces secundarios como la hospitalización, por ejemplo, por falla cardíaca y el desenlace específico de muerte cardiovascular. Lo que se vio es que el uso de empaglifosina en estos pacientes redujo 14% el desenlace primario compuesto, redujo un 38% el riesgo de muerte cardiovascular y el 35% el de hospitalización por falla cardíaca. Entonces acá vemos cómo en el desenlace primario definitivamente empaglifosina fue mejor que placebo y que la muerte de origen cardiovascular fue mejor que placebo. Acá lo que nos interesa en este momento, la hospitalización por falla cardíaca, un descenso significativo del 35% de riesgo comparado con placebo. Eh, en el 2017 se publica el estudio CANVAS, que es el estudio de canaglifosina. En este estudio, pues también se hizo contra placebo, como ya he dicho, a una dosis de 100 miligramos día. Estos realmente fueron dos estudios combinados que incluyeron 10.142 pacientes. De estos, 66% tenían enfermedad cardiovascular aterosclerótica previa. Se siguieron por 3.6 años y el desenlace primario fue muy similar al del estudio de EMPA-REG, con una reducción del 14% de riesgo. No hubo efectos sobre la mortalidad global ni cardiovascular de manera significativa, pero se repitió lo que veníamos diciendo de una hospitalización por falla cardíaca con una reducción de riesgo del 33%. Entonces acá vemos del desenlace primario, que hubo una reducción realmente apenas del 14%, sin embargo, con un índice de confianza que está muy cercano al 1. La muerte de origen cardiovascular realmente no se modificó, pero sí la hospitalización por falla cardíaca, con la reducción de riesgo que podemos ver del 33%. Acá ya graficado en el forest plot, vemos que lo que fue significativo fue el desenlace compuesto, la hospitalización por falla cardíaca y adicionalmente los desenlaces renales. O sea, una progresión de la albuminuria, una reducción del filtrado glomerular del 40%, la inclusión en terapia de reemplazo renal o la muerte de origen renal. Esto es algo bastante importante porque estos últimos dos ítems son los que se han mantenido en los diferentes estudios. Eh, el siguiente estudio fue el de dapaglifosina. Eh, este estudio, que fue el de CLARE-TIMI 58, incluyó 17.160 pacientes con diabetes mellitus tipo 2, seguimiento un poquito más largo de 4.2 años. Este paciente tuvo una diferencia con EMPA-REG y con CANVAS de haber incluido pacientes solamente con tasas de filtración glomerular un poco más altas y más altas de 60 milímetros de mercurio, perdón, de 60 mililitros por minuto, y haber tenido un menor número de pacientes con enfermedad aterosclerótica previa. En este caso no hubo mejoría al desenlace primario, pero como venía diciendo, mejora también la hospitalización por falla cardíaca. Entonces, en este, que fue un subanálisis en el cual se combinó la muerte cardiovascular con la hospitalización por falla cardíaca, la paglifosina fue pues, superior al placebo. Sin embargo, en la incidencia pues, de eventos cardiovasculares mayores no hubo efecto tampoco sobre la mortalidad por cualquier causa, pero sí en los desenlaces renales, como también había ocurrido con canaglifosina. Acá lo podemos ver un poco más claro. Hospitalización por falla cardíaca, un beneficio con dapaglifosina, con un intervalo de confianza
aceptable, una menor progresión de la enfermedad renal. Acá esto, de manera llamativa, en un subanálisis se determinó si el desenlace compuesto de muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca se modificaba si el paciente tenía antecedente o no de falla cardíaca. Podemos ver que eh, se mantuvo así no tuviera. Entonces esto muestra que pues, hay un beneficio en cuanto a la prevención primaria. Sin embargo, hay que tener estos resultados con lupa porque pueden tener significancia estadística, pero prácticamente están rozando la no significancia en los intervalos de confianza. La ertuglifosina, que es el cuarto inhibidor de SGLT2 aprobado por la FDA, se estudió en este estudio del Vertis Cardiovascular Trial. Este estudio incluyó 8.246 pacientes mayores de 40 años, diabéticos con hemoglobina glicosilada entre 7 y 10.5, todos con enfermedad cardiovascular previa. Este tampoco tuvo beneficio en el desenlace primario, compuesto de infarto miocardioso y muerte cardiovascular, y se mantuvo la reducción de riesgo de hospitalización por falla cardíaca de manera significativa. Ahora, cuando vemos el resumen como tal de todos estos estudios para dar una recomendación de estos medicamentos como grupo, está el estudio de Selniker de Lancet del 2019. Este estudio pues, incluyó los tres estudios de New England publicados previamente, recopiló 35.000 pacientes, promediando 60% tenía enfermedad cardiovascular previa y una reducción de riesgo de los eventos cardiovasculares mayores del 14%, pero solamente en aquellos pacientes que tenían enfermedad aterosclerótica previa. Los pacientes que no tenían enfermedad aterosclerótica previa no se encontró un beneficio eh, adicional. Y la muerte cardiovascular y la hospitalización por falla cardíaca mejoró, disminuyó un 23%, y esto sí fue independiente si el paciente tenía antecedente de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o si tenía antecedente de falla cardíaca. Esto es bastante importante, tengo que comenzar a luces que esto reduce pues, la hospitalización en pacientes ya previamente diagnosticados de falla cardíaca y también disminuye el primer evento de deterioro cardíaco que lleve pues, al paciente a consultar. También, como ha sucedido con todos los estudios, una menor progresión de la enfermedad renal crónica. Aquí los vemos en el PARREC, el Canvas y el Declare, comparando empaglifosina, canaglifosina y DAPA, las dosis que ya hemos mencionado. El número de, de participantes es la principal variación, sin embargo la edad media y la distribución por género fue bastante similar. Y aquí entonces vemos varias cositas. Entonces, en el modelo de efectos aleatorios, lo que se vio fue que al hacer una conclusión como grupo terapéutico, sí hubo una reducción de 14% de riesgo con, en cuanto a los eventos cardiovasculares mayores. Cuando se hizo el análisis de hospitalización por falla cardíaca y muerte cardiovascular, también hubo una reducción del 24%. Y cuando se vio solamente hospitalización por falla cardíaca, acá es de las cosas como más interesantes, entonces que en pacientes con historia y sin historia de falla cardíaca, hubo una reducción de riesgo con sus intervalos de confianza bastante buenos. Ahora, eso es en estudios clínicos aleatorizados con una calidad metodológica aceptable, con un buen número de pacientes que pues han dado pie pues, al uso de estos medicamentos, desde luego. Ahora, más o menos desde el 2018 y desde el 2017 se comenzó esta propuesta que es el Cardiovascular Disease Study. Entonces se hizo un primer piloto que fue en Estados Unidos y el segundo piloto pues ya incluyó pacientes de 3 continentes, de América, Europa y Asia. Entonces en este lo que se buscó fue mirar la relación entre la iniciación de un inhibidor del SGLT2 y otros medicamentos hipoglucemiantes en cuanto a los desenlaces cardiovasculares. Entonces, en este caso, se logró recolectar más de 400.000 pacientes
se tuvieron 235.000 episodios de inicio de terapia en cada grupo. 27%, esto es importante, solo un porcentaje relativamente bajo en comparación a los estudios pivotes. En este caso, pues, solamente el 27% tenían enfermedad cardiovascular previa y, como podemos ver, la mayoría usaban dapaglifosina con menor frecuencia, EMPA, IPA y CANA. Estos estudios, digamos que ya son basados en la vida real, mediante la revisión de historias clínicas, registros electrónicos de distintos países. Lo que se buscó fue mirar cómo se comportaban estos desenlaces cardiovasculares. Entonces, ya con datos de la vida real, se vio que la mortalidad global disminuía, la hospitalización por falla cardíaca disminuía, la muerte o la hospitalización por falla cardíaca en un resultado compuesto disminuía, el infarto de miocardio y la ACV también disminuía. Entonces, en este caso, pues se hizo un apareamiento por score de propensión para equiparar un poco las características de los dos grupos, el grupo de nivel del SGLT2 y de otras terapias. Y entonces acá lo que se vio, vamos a ir directamente a la gráfica B, que es el riesgo de tener un primer evento de falla cardíaca o de hospitalización por falla cardíaca. Entonces, lo que vemos es un efecto a favor, desde luego, de los señores del SGLT2 con una reducción de riesgo del 36% con un intervalo de confianza significativo. Esto es para mostrarlo un poco más gráfico. Toda la hospitalización por falla cardíaca, una reducción del 36%, un intervalo de confianza bueno, con un número de eventos de 5.997 sobre más de 400.000. Y aquí, esto solamente para mostrar si los pacientes se comportaban de manera diferente de acuerdo a si tenían enfermedad cardiovascular previa o no. Se ve que desde luego hay un beneficio, una tendencia de beneficio con los inhibidores del SGLT2, sin embargo, no logró significancia estadística. Todo esto pues ha dado pie a que se quiera estudiar más a fondo y de manera específica en el grupo de pacientes con falla cardíaca cómo se comporta la dapaglifosina y la empaglifosina, que son, digamos, los medicamentos con mejor perfil de seguridad. Este estudio, que es de finales del 2019, con dapaglifosina, es el estudio de DAPA Heart Failure, que es un ensayo clínico vectorizado controlado multicéntrico, incluyó pacientes mayores de 18 años con sintomáticos con hijas de 2 a 4 y que tuvieran elevación de los péptidos natriuréticos. Pues que los puntos de corte variaron dependiendo si el paciente había estado hospitalizado en los previos 12 meses o si ha tenido diagnóstico de fibrilación auricular o flauta auricular reciente. Y se mantuvo los tratamientos antidiabéticos y antihipertensivos y de falla cardíaca tal como los venían usando. Solamente se hizo ajustes en los pacientes que tenían uso de sulfonilureas por el riesgo de desencadenar hipoglucemia y los pacientes que tenían uso de casarados o sacubitril o valsartán que tuvieran riesgo de hipotensión. ¿Qué pacientes se excluyeron? Aquellos que hubieran recibido previamente inhibidores del SGLT2 con intolerancia o hipersensibilidad, que tuvieran diagnóstico de diabetes tipo 1 y pues aquellos que tuvieran síntomas de hipotensión y que tuvieran declinación previa a la función renal con tasas de filtración glomerular menores a 30. La intervención fue dapaglifosina 10 miligramos cada día versus placebo. Se hizo una valoración el día 14 y el día 60 para mirar si había evidencia de falla cardíaca, para valorar el estado de volumen, los eventos adversos y la elevación de ácidos y potasio. Posteriormente se hicieron visitas cada 4 meses y el objetivo pues era determinar estos desenlaces. El desenlace primario pues era algo compuesto de empeoramiento de la falla cardíaca. Esto, empeoramiento de la falla cardíaca, tenía dos ítems, que era una hospitalización no planeada por falla cardíaca o una visita urgente para terapia intravascular, o que tuviera una muerte de origen cardiovascular. Dentro de los desenlaces secundarios, pues, hospitalización por falla cardíaca, muerte cardiovascular analizados de manera aislada, cambio en el puntaje del cuestionario de cardiomapatía de Kansas City, que después es un puntaje que a mayor score, menor severidad de los síntomas. También se ve empeoramiento de la función renal o se ve mortalidad por cualquier causa. Este estudio pues, se realizó entre el 2017 y el 2018
incluyó 4.744 pacientes, incluyó 410 hospitales en 20 países. Las características, como vamos a ver, basales eran bien balanceadas y hasta el 98% de los pacientes continúan tomando dapaglifosina al final del seguimiento. Entonces acá podemos ver que eh, la- las características basales estaban bien balanceadas entre ambos grupos, una edad media de 66 años, con de predominio siendo hombres, y que la mayoría tienen una clase funcional 2. Esto, importante, es para mostrar que el uso de medicamentos estaba equiparado entre ambos brazos del estudio, y acá el uso bajo de sacubitril o valsartán en estos pacientes. Entonces ya en cuanto a los resultados, vamos a ver que el desenlace primario mejoró, una reducción del del 26%, y el que más nos importa, comparándolo con los estudios pivote, pues la hospitalización por falla cardíaca, una reducción del 30%. La mortalidad por causas cardiovasculares también descendió, sin embargo, pues un intervalo de confianza muy cercano al 1, al igual que la muerte de origen de cualquier causa. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto es que estos estudios pivotales, uno los revisa y pues tiene una calidad metodológica bastante aceptable. Uno puede desconocer es que la presión obviamente de la industria farmacéutica, sin embargo, pues digamos, al revisar los suplementos no está enmarcado el cambio de análisis por ello. Y lo que se vio es que definitivamente con estudios pivotes iniciales, la empaglifosina y la canaglifosina mejoraron los desenlaces cardiovasculares, pero todos los medicamentos en sus estudios mejoraron la hospitalización por falla cardíaca y los desenlaces renales. Desde luego, hubo efectos adversos. El principal efecto adverso fue con canaglifosina, que es lo que lo limita su uso, y por eso ustedes pueden ver que cuando se hacen los estudios en vida real, el uso de canaglifosina es realmente muy bajo, y es debido al riesgo de amputación y al riesgo de fracturas. Desde luego, hay un efecto de grupo, que es el aumento del riesgo de infecciones genitourinarias, pero vemos que todos estos estudios han dado pie a que se planteen ensayos clínicos que usen sobre todo empaglifosina y dapaglifosina, que son los medicamentos que han mostrado más beneficio en estos pacientes. Y de hecho, pues lo que se espera es que con la sotaglifosina, que es un medicamento que tiene inhibición dual, se pueda ver si hay una mejoría o empeoramiento o no de la falla cardíaca en estos pacientes. Hay evidentemente mucha evidencia por revisar. De hecho, hay una demora en la publicación de varios estudios debido a la pandemia. Varios de esos estudios estaban para ser publicados entre febrero y junio de este año. Sin embargo, pues es entendible que la publicación de resultados sea un poco más demorada, pero los que tenemos acá, en la gran mayoría, están para ser publicados hacia final de 2020 e inicio del 2021, que van a ser estudios que van a evaluar específicamente cómo se comporta eh, la falla cardíaca con el uso de empaglifosina y dapaglifosina. Tenemos el EMPEROR con fracción de eyección disminuida, el EMPEROR con fracción de eyección preservada, el EMPA-TROPINS, que va a determinar si esto es independiente de los pacientes diabéticos, o sea, y el error heart failure, que va a mirar si hay un aumento de los efectos proarrítmicos, el deliver y el soloist. Algunos mensajes para la casa que quiero que se lleven es que lo primero, que hay una asociación frecuente y con una importancia clínica significativa entre diabetes mellitus y falla cardíaca. Los inhibidores del SGLT2 tienen diferentes mecanismos de cardioprotección que son tanto directos como extracardíacos, pero que pues por la interrelación fisiológica pues van a llevar a una menor eh, desenlaces adversos cardíacos. Hay una reducción significativa de la hospitalización por falla cardíaca y una mayor calidad de vida en estos pacientes. Eso es algo que definitivamente es un efecto de grupo. Hay una reducción de desenlaces cardiovasculares, como vieron, en PARREC, es claro en eso. El CANVAS también, limitado por los efectos adversos, y el DAPA Heart Failure con dapaglifosina. También una disminución en el deterioro renal, que es un efecto de grupo. Ahora, con los estudios en vida real y con DAPA,
lo que se ha visto es que puede ser, y con el metaanálisis de Lancet, lo que se ve es que puede tener un beneficio tanto primario como secundario. Y también, sobre todo a partir del estudio de APA-Heart Failure, estos beneficios pueden traducirse tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Ahora, tendremos que esperar la evidencia que viene para poder, digamos, terminar de hacer conclusiones al respecto. Muchas gracias, Josito, por la presentación tan exhaustiva en este tema. Antes de pasar las preguntas, quisiera hacer una publicidad. En 8 días tenemos un invitado especial para que estén pendientes en este mismo espacio. Ahora tenemos una pregunta del público y la hace el doctor Sergio Velasco diciendo que agradece la exposición y que, sin embargo, los desenlaces cardiovasculares relacionados con los inhibidores de CLGT2 son innegables. Hay alertas de seguridad debido, por ejemplo, al estudio Canvas de riesgo aumentado de amputación y cetoacidosis euglicémica. Entonces, ¿en qué pacientes no habría cabida recomendar estos medicamentos? Bueno, la respuesta a esto es que no es tanto a qué pacientes no recomendaría, sino qué medicamentos no se recomendaría. Y como vieron, acá lo que hay que hacer es un balance basado en las recomendaciones de la FDA en dar medicamentos que sean tanto seguros como efectivos. Entonces hay medicamentos que son seguros pero no son efectivos y ese es el caso específico de la canaglifosina. Entonces el estudio Canvas desafortunadamente mostró que mejora todo, mejora los desenlaces renales, mejora la hospitalización por falla cardíaca y mejora los desenlaces cardiovasculares, pero tal como tú dices, Sergio, el riesgo de amputación y el riesgo de cetoacidosis glucémica y el riesgo adicionalmente de fracturas limita su uso. De hecho, el uso de canaglifosina es muy bajo debido a ello. Sin embargo, en el resto de casos, sobre todo de empaglifosina, y de dapaglifosina, la recomendación pues, es más amplia. ¿Listo? De hecho, la única escenario en el cual no se recomendaría el uso de estos medicamentos son pacientes que tienen una función renal muy deteriorada, o sea, pacientes que tienen tasas de filtración glomerular menores a 30, es como el principal escenario en el cual no se deben usar, principalmente porque pues, no hay un estudio hasta ahora que haya incluido pacientes con esas tasas de filtración glomerular para recomendarlos. Pero por lo demás, son medicamentos eh, seguros. Y otra pregunta la hace Alejandro Correa, dicen que en pacientes con enfermedad arterial periférica establecida, amputación previa y sin falla cardíaca establecida, ¿es seguro el uso de estos medicamentos? Como decía, contraindicado la canaglifosina, no más. De acuerdo. ¿Qué recomendaciones podrían tomar los clínicos para prevenir los efectos adversos descritos como el aumento de infecciones geniturinarias, tanto bacterianas como candidiásicas, en la práctica diaria, dado que estos medicamentos pues, se van a formular de una manera significativa? Claro que sí, Carlitos. De hecho, pues eh, la idea es que estos medicamentos se formulen cada vez con más frecuencia y el efecto de grupo, como tú bien dices, más frecuente es la infección urinaria. Sin embargo, a pesar de que aumentó la tasa de infección genitourinaria, no aumentó la mortalidad ni los desenlaces eh, gruesos asociados a infección urinaria. O sea, les dio más infección urinaria, pero no se murieron más por infección urinaria. Entonces, digamos que es un escenario que no, digamos, los criterios de exclusión no son muy marcados en cuanto a si el paciente tenía o no tenía historia de infección urinaria. Sin embargo, es evidente que pacientes que tengan, eh, digamos, factores de riesgo para perpetuar o para tener infecciones urinarias a repetición, el uso de estos medicamentos va a ser con más cautela, con la salvedad, como bien digo, que si bien aumenta el riesgo, no aumenta los desenlaces gruesos relacionados a ello. Gracias, Johncito. Creo que no hay más preguntas y ya acabamos el tiempo destinado para la charla. Les agradecemos nuevamente su presencia en este espacio. Espero hayan sacado provecho de esta excelente exposición y agradecemos nuevamente al doctor John Mora por habernos prestado su tiempo para realizar esta charla. En 8 días los esperamos con un invitado externo a la universidad, pero con una trayectoria importante. Entonces vamos por nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en nuestro canal de Facebook o de Instagram para estar más atentos a las publicaciones y a los eventos. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias por su presencia.
Gracias a todos por su presencia y pues los esperamos para la próxima charla.